Amén, hermanos, el Señor les bendiga nuevamente. Amén. Sabemos que el Señor está en este lugar, que el Señor se ha manifestado por medio de sus alabanzas, por medio de sus oraciones y por medio sobre todo de la oración, ¿verdad? Amén. Vamos a seguir con el servicio trayendo la palabra del Señor. La traemos en 1 Corintios 3. Vamos a leer del versículo 5 al final. Cuando todos la tengan, me dicen por favor con un amén y nos ponemos de pie en reverencia a su palabra. Amén. 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 Gloria a ti, Señor, y la palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Todos a una. Pues, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois la labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner a otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Porque el día la declamará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Amén. Bendita su palabra, ¿verdad? Pues me encanta. La palabra nos dice, ¿verdad?, que tan solo somos instrumentos que no podemos ni debemos nosotros reclamar la gloria por nosotros mismos. Pues solamente acá el que debe de importar es nuestro Dios. Amén. Amén. Dice, ¿verdad? No, el que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En esta tarde sabemos, ¿verdad, hermanos?, que estamos llamados a servir a un Dios vivo. Amen. Sea que quedemos, o sea que el Señor ya conoce quiénes son. Él ya los eligió desde antes de que nosotros lo sepamos, ¿verdad? Lo único que nosotros tenemos que servir es a un Dios vivo, sea que quedemos o sea que no quedemos.
La obra de nosotros es llevar el evangelio por donde quiera que nosotros vayamos. Porque el Señor nos dio una tarea a cada uno. Y esa es la tarea que tenemos que llevar. Amén, gloria a Jesús. Por eso en los negocios del Señor no puede cambiar ninguna cosa. Nosotros somos del Señor y venimos a servirle y a alabarle al Señor. Amén. Que no haya desánimo, hermano, que no haya tristeza porque Dios no quede, el Señor sabe. Y todos nos gozaremos porque todos somos parte del cuerpo de Cristo. Amén. Pero es que amén, que venga con gozo, no con tristeza. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Un aplauso para el que vive y permanece para siempre. Y en esta tarde venimos a gozarnos y a decirle que somos instrumentos en sus manos y que para eso somos llamados. Amén. Gloria a Jesús. Amén, hermanos. Amén. Somos instrumentos. Amén. Somos el barro en las manos del Señor. Así es que les insto que nosotros sigamos adelante, sirviendo al Dios vivo, al Dios de poder, al Dios poderoso. Gloria a Cristo. En esta tarde nos gozamos porque sabemos, ¿verdad?, que no hay cosa mejor que estar en las manos del Señor, que ser instrumento en las manos del Señor. Yo me gozo por eso. Y estoy acá para servirle al Señor, a servirle a mi Dios. Amén, ser instrumentos en las manos de Él. Así que no cuenta ni el que siembra, ni el que riega. Estamos a un solo nivel, hermanos. Amén. Amén. Nos ponemos gozosos, ¿verdad?, de poderle servir al Dios vivo. Yo me gozo. Yo me gozo, hermanos, en servirle a mi Dios. Porque sé que desde una cierta manera u otra estamos acá para servirle al Señor. Con gozo. Con gozo, hermano. Dice el Señor que cada uno de nosotros seremos recompensados. Gloria a Cristo. Pero no con tristeza, hermano. Dele un gloria a Dios al Señor, el que vive y permanece para siempre. Con gozo, ¿verdad?, que damos nosotros, sea que sembremos, o sea que no sembremos. Estamos acá para servirle. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Nos siga, ¿verdad?, trayendo palabra esta tarde. Y que nosotros nos sigamos gozando. Amén. Y vienen ahora el grupo de alabanzas a casa del Señor esta tarde. Nos seguimos gozando. Voy a pedir si todos tienen el boletín del pastor, que lo vamos a leer. Voy a pedirle a mi hermana Jocelyn que nos puede leer el boletín. Mensaje del pastor, Hechos 6. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. En este corto mensaje del Nuevo Testamento se ve muy claramente el trabajo del pastor y el trabajo de la oveja líder. Recuerden que hoy en las elecciones no estamos eligiendo pastor. En alguna ocasión usted podrá ser parte de la elección de un pastor, o en las elecciones elegimos a ovejas que puedan ser líderes de la iglesia. Pero recordemos que el principal trabajo de la oveja es servir y multiplicarse. La única manera de que la iglesia crezca es la multiplicación de las ovejas. Si cambiamos los roles y pensamos que tenemos que hacer el trabajo del pastor, no estamos en condición de servir a los demás. Que Dios nos dé líderes con ganas de multiplicarse. Amén. Bien claro el boletín, ¿verdad? Tenemos que estar dispuestos a servir al Señor. Amén. Ya les voy a decir de lo que hablamos ahora en la clase de los jóvenes. Ahora a mí, gracias a Dios, me tocó la oportunidad de dar la reflexión,
en la clase de los jóvenes se trataba del hijo pródigo y habla de que el hijo pródigo es como el simbolismo de nosotros. Cuando un hermano se va de la iglesia, el Padre es Dios, que siempre Él está con los brazos abiertos esperándonos, y Él le dio como que se fuera y viera que en las cosas en el mundo, que sabe que sin Dios nosotros no somos nada. Y al último, lo que simboliza el hermano mayor a veces somos nosotros, en vez que estemos con los hermanos en su felicidad, que ellos regresamos, hay veces que nosotros nomás los juzgamos y no tratamos de estar con ellos nomás. Y eso es de lo poquito que hablamos en la clase de los jóvenes. Bonita clase, ¿verdad? Que los jóvenes están aprendiendo. Le damos gracias al Señor por estos valientes jóvenes que se atreven a pararse en la brecha. Bien, hermanos, seguimos con el gozo. Voy a pedirle a los hermanos que van a recoger los diezmos y las ofrendas, si por favor pueden pasar. Tiempo de ofrendar. Voy a pedirle a los hermanos que pasen. Y que hermana Claudia, si nos puede dirigir en oración. Amén. Gracias, Padre eterno, majestuoso Rey, misericordioso Rey de reyes y Señor de señores. Primero que todo, gracias, Señor, por este privilegio que nos das, Señor, de poder servirte, Señor. Mi familia está aquí, Señor, diciendo presente a tu servicio, Padre eterno, y te damos las gracias por este privilegio, Padre amado. Gracias, Señor, por este día maravilloso que nos das, porque no nos has soltado de tu mano, Señor. Aquí está tu pequeño rebaño, Señor, reconociendo que todo lo que tú nos das es tuyo, Señor. Todo proviene de ti, y sin ti sería más que imposible poder gozar de todo privilegio. Clamamos, Señor Santísimo, pidiéndote que bendiga, Señor Santísimo, Padre eterno, a los pobres, Señor Dios Rey Celestial, a quien no tiene trabajo, Padre eterno. Bendice, Señor Santísimo, con empleo, Señor, a quien busca, Señor. Y gracias al que tiene empleo también, Señor Dios Todopoderoso. Bendice al dador alegre y al que no puede dar, Señor. Tú conoces su corazón, Padre eterno. Que a tu pequeño rebaño, Señor, nunca le falte el alimento, la provisión en su casa. Pero antes, Señor, que no le falte el alimento espiritual, porque con tendremos la certeza de que nada nos faltará, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, oramos. Amén y amén. Amén. Y ahora pasamos al pastor o al que trae la palabra. Amén. Vamos a tener... Que Dios les bendiga, mis estimados hermanos. El día de hoy traigo una enseñanza, la palabra del Señor, en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 2. Vamos a poner atención y quiero que nos transportemos 2000 años atrás y un poquito más. Nos vamos a trasladar. Desde ahorita preparemos nuestras mentes y ubiquémonos 2000 años atrás y un poquito más. Ubiquémonos, por favor. Ahorita no se ubiquen en este siglo XXI. Transportémonos allá, porque le voy a hablar de una de las historias más fascinantes de Jesús. Es una historia bella, preciosa, linda, porque todas las historias de Jesús son lindas, pero esta también es linda. Es una historia preciosa, de la cual la vamos a disfrutar, porque la vamos a vivir. La vamos a vivir como iglesia también, porque Marcos capítulo 2, del versículo 1 al 12. Este mismo pasaje bíblico, esta historia, también está reflejada en Lucas 5, del 17 al 26, y en Mateos 9, del 1 al 8. Es una historia bella y se le puede dar muchos enfoques a este pasaje bíblico, a esta historia. Tiene muchos enfoques. El enfoque que le vamos a dar hoy va relacionado con la unidad y la tenacidad de la iglesia. Lo voy a enfocar ahí
debido a que viene un año de trabajo, donde todos nosotros vamos a hacer las cosas con amor a Dios, con amor a Jesús. Así como esta historia nos muestra amor, ese mismo amor nosotros lo vamos a mostrar este año y hasta que Cristo venga por nosotros. Vamos a disfrutar un poco de esto, hermanos. Es una historia fascinante. En primer lugar, se desarrolla en un lugar maravilloso. ¿Por qué maravilloso? Porque Jesús lo escogió. Y lo que Jesús escoge es maravilloso. Y Jesús escogió una ciudad que se llamó, para trabajar allí en su edad adulta, que se llamó Capernaum. Capernaum era un pueblo muy lindo, sencillo, donde estaba ubicado a la orilla del mar de Galilea, a la ribera del mar de Galilea. Ese era un pueblo, como podríamos decir nosotros, los pueblitos nuestros de nuestras ciudades pobres allá, que están adentro, montaña adentro. Así era Capernaum, pero con una diferencia, que Capernaum tenía aproximadamente unos de 1.500 a 2.000 habitantes en la época en que se desarrolla esta historia. Y además de eso, la gente era muy pobre también y se dedicaban a la agricultura, a la ganadería. Pero a la ganadería, estoy pensando en Nicaragua. No, se dedicaban a la agricultura y a la pesca, pero también al turismo. Hoy ya también se mencionaba el turismo, porque era un lugar donde concurrían muchos barcos de muchas naciones y llegaban extranjeros ahí. Era una ciudad calma, era una ciudad tranquila, y por eso Jesús la escogió. Por esa ciudad se podía ir a Damasco, se podía ir a Galilea, se podía ir a muchos lugares. E incluso el Imperio Romano no tenía en esa ciudad, como dicen, guarnición o tener, digamos, un grupo de soldados que vigilaran. No tenía. Aunque se menciona al centurión de la Biblia, que Jesús le hizo milagros, pero ese era una especie de un soldado, digamos, que habitaba ahí en Capernaum. Pero Capernaum era una ciudad, digamos, donde sus casitas eran planos, los techos eran planos y eran hechos de barro y paja, los techos. ¿Por qué eran así los techos planos? Porque arriba había siempre en las casas de Capernaum, en las afueras de la casa había una escalera para subirse al techo, porque muchos de los judíos se subían a orar, y también lo ocupaban para guardar cosas en la parte de arriba, una especie de terraza, pero no era terraza, sino que así se construían los techos planos. Y en medio de las casas había un gran patio. Miren qué bonitas eran esas casas, hermano. ¿Ah? ¡Wow! En medio de las casas había un gran patio y alrededor del patio los cuartos. Entonces los judíos acostumbraban en el verano a salirse al patio y conversar. Hola, ¿cómo estás, Milton? ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo estás, María? ¿Cómo estás, Ambrosio? Y todo, y comenzaban a conversar, se sentaban en el suelo. Y en el invierno se metían a los cuartos y dormían en el suelo, ponían paja y así dormía la gente. Era un pueblo bastante pobre, pero bendecido también a pesar de todo, aunque también era un poco pagano. Era un poco pagano, y por esa razón Marcos, Juan Marcos, el escritor de este evangelio, cataloga a Jesús como el Hijo de Dios, y la predicación la enfoca hacia la gente pagana, hacia el paganismo, ¿okay? La predicación es enfocada hacia ese tipo de gente. Había mucha gente gentil, porque era una especie donde arribaban los barcos y llegaba mucha gente ahí. Entonces, en todo ese panorama de una ciudad tan bonita donde concurría gente de todas partes, por ser una especie de puerto, pero no era un puerto famoso,
Jesús decidió radicar en Capernaum. ¿Y a dónde iba a vivir Jesús? Pues nada menos que en la casa de Pedro. Allí, en casa de Pedro, habitaba Jesús. Era su cuartel. De ahí salía a predicar a los diferentes lugares. Se iba a Galilea, se iba a Damasco, y a diferentes lugares andaba Jesús predicando. Y entonces la gente, cuando miraban a Jesús, lo saludaban con cariño. Porque Jesús era un hombre como nosotros. Era igual que cada uno de nosotros era Jesús, hermanos. Él no hizo diferencia de nada, porque Él era como nosotros. Y entonces a Él lo querían en Capernaum. Lo querían mucho y Él era famoso en Capernaum. Y ahora vamos a ver entonces en acción ahora a Jesús. Ustedes saben cómo Mateo, cómo los evangelios, los sinópticos, porque así se le llaman los evangelios sinópticos también, cómo presentan a Jesús. Mateo lo presenta como el rey, pero Marcos como el Hijo de Dios. ¿Por qué lo presenta Marcos como el Hijo de Dios? Porque los acontecimientos que ocurrieron eran del Hijo de Dios, el sanador, el perdonador. Por eso Marcos así presenta a Jesús. Y ahora vamos a ver uno de esos ejemplos, uno de esos grandes acontecimientos donde Jesús es el Hijo de Dios y era el Dios verdadero. Lo vamos a ver en Marcos capítulo 2. Y veamos cómo la historia, como un cuento maravilloso, refleja la gloria de Dios y su poder y la unidad de la iglesia. Dice así: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. ¿Ok? ¡Qué maravilloso! ¿No? Miren cómo no existe ni un poeta ni un escritor en el mundo que describa la palabra de Dios como lo describieron los hombres inspirados por Dios. No existen. Esto que está hablando aquí el escritor Marcos, si según se dice que escribió el libro de Marcos, lo escribió en Roma. Allá lo escribió en Roma. Marcos escribió el libro. Y qué maravilla cómo lo va describiendo. Y entonces yo me voy imaginando. Me imagino primero Jesús. Allá está Jesús. Como él era famoso en Capernaum, Jesús, y era amigo de todos, todo el mundo lo conocía a Jesús, era popular. Entonces todo el mundo concurrió a la casa y se llenó rápido cuando sabían que estaba Jesús ahí. Se llenó la casa. Había un gran hueco en medio. Había un gran hueco en medio, pero lo que pasa es que el patio estaba lleno de gente. Llenísimo estaba, porque todos querían ver a Jesús. Entonces apareció afuera, ya no alcanzaba la gente en la casa, estaba súper lleno. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. ¿Ok? 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda?
Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, digo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió de todos, de manera que todos se asombraron, porque salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Muy bien. Vamos ahora a hacer un análisis de esta historia maravillosa y este momento en que 4 hombres deciden llevar a este paralítico hasta Jesús. Muy bien, estos 4 hombres representan a cada uno de nosotros que también queremos llegar a Jesús y hacer algo por Él, por su obra. El paralítico, hermanos, es todos aquellos que están en este mundo sin conocer de Jesús y tenemos que llevarlos a ellos. Ese es el trabajo. Pero para eso se requiere 1, unidad, 2, tenacidad. Porque ningún hijo de Dios, hermano, que quiere emprender la tarea de la obra de Dios, lo va a hacer si no tiene el sentido de la unidad. Tenemos que estar unidos, hermanos, siempre. Sin egoísmo, sin pensamiento de que aquel no debe saber lo que yo sé, o aquel no debe de vivir como yo vivo, o aquel no se debe de vestir como yo me visto, o aquel no debe tener lo que yo tengo porque no es merecedor. En realidad, hermano, nadie es merecedor en esta vida de nada, ni de la misma vida que tenemos. Pero en la obra de Dios tenemos que ser tenaces. ¿Qué significa ser tenaz? Es hacer un mayor esfuerzo del que tenemos hacia aquello que puede ser difícil de hacer. Nos vamos a enfrentar con la ayuda del Espíritu Santo a una obra donde vamos a batallar y vamos a guerrear contra las fuerzas del mal. Entonces se requiere hombres tenaces, hombres de valor, hombres que sean unidos, como estos 4 que tenían algo en común. Y una de las cosas que tenían en común era la fe. Ahora, la fe, para conseguir la fe, mi fe va a estar determinada por lo que yo creo y lo que yo hago a diario por Cristo. Y entonces va a ser, al actuar de esa manera, al leer la Biblia, al orar, ayunar y estar en plena comunión con Dios, mi fe será lo suficientemente poderosa para poder, hermano, llegar a mantenerme como esos 4 hombres, con capacidad de creer que lo que Jesús, que el hombre que está ahí, puede sanar y puede levantar y puede construir y puede restaurar y puede hacer todas las cosas que nosotros no podemos hacer. Nosotros lo que tenemos que hacer es el trabajo de llevar todos unidos la obra de Dios a Jesús. Y Jesús, como leyó la hermana en el libro que hoy leyó la lectura bíblica, es el que va a hacer lo demás. Nosotros vamos a hacer esa obra, vamos a cargar, vamos con tenacidad, con ahínco, con valor, con entusiasmo, a llevar a ese enfermo, que es el mundo que nos está esperando allá para que les hablemos de Cristo, y dentro de la iglesia, trabajando unidos para que juntos, construyendo la obra de Dios, veamos una iglesia próspera y una iglesia, como dicen, llena del Espíritu Santo, llena de la unidad de Dios y del amor de Dios, porque lo mostramos con hechos, trayendo almas para Cristo Jesús. Ahora, la misión, como tocó el hermano Freddy en la clase, la misión es traer almas a los pies de Jesús. Porque, hermanos, cada alma que usted traiga a los pies de Jesús es una corona que Dios se la va a dar aquel día. No podemos, hermano,
El trabajo que hicieron esos 4 hombres, hermano, el trabajo que hicieron esos 4 hombres, de ir a romper el techo, abrir un hueco de la casa que no era de ellos, era de Pedro. Es un abuso, pero no les importó. Porque ellos tenían fe y seguridad de que rompiendo barreras logran lo que se proponen. Nosotros vamos a romper, vamos a destruir las murallas que nos están atando ahorita en nuestra vida personal para poder emprender la tarea de engrandecer la obra de Dios. Comencemos primero por nuestras vidas personales. Rompamos nuestras propias barreras ahorita, hermanos. Nuestras barreras que tenemos nosotros. Muchos tenemos muchos obstáculos. Esos obstáculos tenemos que romperlos. Pero ¿cómo los vamos a romper, hermano? ¿Cómo está determinada su fe? ¿Cómo usted puede vencer la idea del fracaso? Si su fe, ahora, si su determinación es lo suficientemente poderosa. Si su determinación en Jesús es lo suficientemente poderosa, usted va a poder vencer la depresión, el desánimo, la tristeza, el temor, la duda, el complejo de inferioridad. Mucho padece el ser humano de complejo de inferioridad, y allí no hay color, ni tamaño, ni dinero, ni nada. El complejo de inferioridad es una enfermedad, hermano, psicológica que invade la mente y destruye todo el cuerpo. Pues Dios vence todo eso. Y si su fe es lo suficientemente poderosa y su determinación de eso es lo suficientemente poderoso, usted va a poder vencer. Nadie lo va a poder derrotar. Nadie le va a poder a usted contra usted. Nadie. Ni los comentarios que vengan de afuera, ni los desánimos que vengan de afuera, ni el diablo que le endulce el oído, y los demonios. Nadie va a poder contra usted. Porque su determinación en Jesús será lo suficientemente poderosa para vencer todas esas adversidades. Porque esos 4 hombres, 4 que estaban ahí, tenían una determinación, y la determinación de ellos era lo suficientemente poderosa. ¿Y qué es la determinación, hermano? Es el orar, el estudiar la palabra, el ayunar, el estar en comunión con la iglesia, el hacer la obra de Dios, el hablar de Cristo. Cuando estamos en la práctica del Evangelio, entonces eso alimenta nuestra fe y la vuelve poderosa. Y la vuelve poderosa. Quiero decirle algo, hermano. Usted tiene la suficiente fe para poder decir: hermano, vamos a orar porque ese cáncer que usted tiene se va a sanar. Usted tiene la suficiente, su determinación de fe es lo suficientemente poderosa para poder concurrir a varios hermanos e ir a orar por ese hermano y que se sane y que desaparezca ese cáncer, hermano. ¿Hasta dónde está nuestra fe? ¿Hasta dónde está determinada nuestra fe? Muchas gracias, hermano. ¿Hasta dónde está determinada nuestra fe? Nuestra fe va a estar determinada, y nosotros lo sabemos en la medida en que nosotros doblemos nuestras rodillas a diario al Señor, en la medida en que nosotros estudiamos su palabra, en la medida en que nosotros ayunamos, en la medida en que nosotros guardamos la comunión con el pueblo de Dios, en la medida en que nosotros andamos predicando del Evangelio, en la medida en que nosotros estamos haciendo la obra de Dios. Nuestra fe será lo suficientemente poderosa, si hacemos eso, para poder ir
adquirir poder e ir a sanar también. E ir a ayudar a un hermano que está en problemas, orar por él y que se le cure su problema. Eso, para llegar a ese nivel, practiquemos la fe, estudiando su palabra, orando a diario, adorando a Dios a diario con las alabanzas, ayunando, manteniendo la comunión con Dios. Como esos 4 hombres que tomaron la decisión de unirse para llevar y sanar a ese, que Jesús sanara a ese hombre. El Señor, hermano, si nosotros hacemos lo que hicieron esos 4 hombres con tenacidad, unidad y valor, ténganlo seguro que entonces seremos hombres de valor, siervos de valor, siervos del nuevo pacto, siervos que vamos a trabajar por el bien de la obra de Dios, todos juntos, porque nosotros vamos a ver a Cristo Jesús y no vamos a ver nuestros intereses personales, sino a Cristo Jesús. Y vamos a ver su obra, y esa obra es la que necesitamos ver este año, hermano. Entonces, bueno, que Dios me les bendiga y que el Señor continúe, hermano, aumentándole más su fe cada día. Hermano pastor. Un buen mexicano le pone chile hasta en los mangos. Un buen salvadoreño hace las mejores pupusas. Un buen guatemalteco cocina los más ricos tamales. Un buen colombiano hace las más ricas arepas. Un buen dominicano el mejor arroz con habichuela. Un buen nicaragüense el mejor gallo pinto. Un buen argentino cocina el mejor asado. Un buen hondureño hace las mejores baleadas. Un buen americano cocina las mejores hamburguesas. Pero si sos cristiano, no importa la nacionalidad que tengas, no podemos interpretar la Biblia a nuestra manera. Lo que es pecado ayer será pecado hoy y será pecado mañana. Los mandamientos del Señor Jesús son para todas las generaciones.